Por un momento no me imaginaba en primera línea. Estaba el proyecto con Pablo. Este proyecto vale 100. Esto se fue a Madrid y debe ser una fama de... Sí, pero el cambio. Pensaba que se llamaba así. Está escrito. Es buena esa cámara. R6 no está para lo que es espectacular, para lo que es La buena la fui. Muy bien. Presidente, como 3/4 de hora, presidente. Como 3/4 de hora, una pregunta. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por venir, querido alcalde, amigos. Muchas gracias por su asistencia esta noche. Uno no va a cometer la insolencia de presentarles al presidente Aznar. Sí me gustaría decirles que, por mi experiencia personal, creo que conviene escucharle porque tiene la cualidad de que sus diagnósticos y sus análisis políticos se acaban revelando ciertos en la mayor parte de los casos. Yo hablo con él periódicamente, como 1 o 2 veces al año, y me traza cuadros de situación, y esos cuadros de situación, porque luego uno toma nota, se pueden comparar después con los hechos y en general se corresponden con bastante frecuencia. Recuerdo, por ejemplo, a principios del mandato de Rajoy, cuando todo el país estaba en el rescate, en el debate de la crisis financiera y económica, recuerdo que me dijo: el problema de este momento es Cataluña. Y van a dar un golpe como a la primera ocasión que tengan. Bueno, no necesito decirles
lo que pasó después, casi 5 años después, pero acabó pasando. Y en ese sentido, perdón, una cuestión de orden. Una azafata pasará, por si alguien quiere formular por escrito una pregunta, que yo luego le pasaré al presidente cuando terminemos la charla. Le decía, presidente, que hace poco, hace unos días, la semana pasada, la otra, le escuché en un foro, creo que de la Universidad Francisco de Vitoria. Le escuché decir algo parecido a que si este gobierno revalida el mandato, está en riesgo la España que conocemos. Algo parecido a esto. Y por empezar el coloquio, la charla de alguna manera, pues quería preguntarle si eso era una hipérbole electoral o es un diagnóstico, ese pesimismo es un diagnóstico real suyo. Bueno, primero, si me permite, Ignacio, primero buenas noches a todos y, señor alcalde, encantado. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y muchísimas gracias al alcalde y al ayuntamiento de Tomares por invitarme. La verdad es que vengo con muchísimo gusto aquí y estuve hace unos años en la Feria del Libro y estuve acompañado también y acompañando a Ignacio Camacho y me da mucho gusto volver otra vez a Tomares, volver otra vez a pecar aquí en Tomares, volver a pecar los mismos pecadores de unos años y estar con todos ustedes aquí esta noche, ¿no? Y muchas gracias, Ignacio, por participar en este acto, ¿no? Yo quiero decir que no es un ejercicio electoral. Yo ya no estoy... procuro hacer de la reflexión lo que llevo de decir en público, no estoy en actos electorales. Yo lo que sí estoy muy convencido de eso que dije, ¿no? Yo creo que si la actual coalición en el gobierno de España ganase las próximas elecciones, quiere decir, fuese capaz de formar un gobierno, los resultados de repetir el gobierno, un gobierno parecido, no tengo ninguna duda que España entraría en un proceso constituyente. Por lo tanto, eso significaría que oficialmente se establecería el fin de la transición española, tal como lo hemos conocido, y se promovería una mutación constitucional, unas reformas constitucionales que cambiarían sustancialmente lo que significa lo que conocemos hoy como la España constitucional en la que hoy estamos, en la que hoy vivimos, ¿no? No es un diagnóstico pesimista, yo creo que es un diagnóstico absolutamente realista. El problema es que nos tenemos que dar cuenta cuando hacemos los juicios políticos y cuando hacemos los comentarios políticos, y Ignacio Camacho los hace muy brillantemente casi a diario, y es cómo está constituido este gobierno. Claro, este gobierno está constituido por un socialismo muy radical, está constituido por comunistas, por separatistas y apoyado por antiguos terroristas. Esa es la coalición que gobierna España. Entonces, de esa coalición, separatistas y antiguos terroristas, su objetivo es acabar no solamente con la Constitución, sino dividir el país. Pero son los socios de gobierno. Y la visión que puede tener los comunistas de Podemos es una visión que no tiene nada que ver con la transición democrática. Nada que ver. O sea, defienden otro tipo de sociedad completamente distinta, otro tipo de economía totalmente distinta y un país que no tendría nada que ver con el actual, ¿no? Bueno, eso condiciona todos los días, como podemos ver, la acción de gobierno, porque la supervivencia del actual, o sea, del Partido Socialista en el gobierno, solamente depende de la vida que le insuflan sus socios en el gobierno. Esa es la realidad. Pero la Constitución tiene blindajes, candados, para evitar una mutación sin consensos. Pero si uno llama a las interpretaciones, las mutaciones constitucionales, se pueden producir por vía de interpretación. Y en segundo lugar, es verdad que si uno va y apela a lo que significa un proceso de reforma y respeta el proceso de reforma de la Constitución, hay partes de la Constitución que están muy protegidas y por lo tanto reformar la Constitución es muy difícil.
Pero, querido Ignacio, por eso se intentó dar un golpe de Estado. Y por eso, en otros tiempos, se hizo el Plan Ibarretxe, que era otro intento de golpe de Estado, prácticamente. Claro, porque los que quieren cargarse la Constitución y los que quieren cargarse, en gran medida, la vigencia constitucional del país, no están dispuestos a seguir las reglas establecidas para reformar la Constitución. Por eso se da el golpe de Estado. Y, por lo tanto, nadie puede decir, nadie puede pensar que no se abriese un proceso constituyente de raíz. Y, por lo tanto, no es necesaria reformar la Constitución. Es que se abre un proceso constituyente. Por eso yo hablo no de un proceso de reforma constitucional, sino de un proceso constituyente, que es a lo que se iría, ¿no? Porque no se van a seguir los trámites normales de la reforma. La otra vía que existiría es que, existiendo una interpretación por parte del Tribunal Constitucional singular, por decirlo de esa manera, pues podría producirse una alteración constitucional por interpretaciones del Tribunal Constitucional. Pero eso sería un esquema extraordinariamente difícil y legalmente difícil de seguir, ¿no? Es decir, constitucionalmente España es una nación y la soberanía reside en el pueblo español. Entonces, el Tribunal Constitucional puede decir muchas cosas, pero no puede decir que hay dos naciones y la soberanía no reside en el pueblo español, porque es que la Constitución dice lo contrario. Bueno, justamente porque de lo que se trata es de reconocer que España no es una nación, o de intentar de que España no es una nación, sino que son varias naciones, pues el proceso constituyente, al final, es inevitable. Como cuando los separatistas hacen la reivindicación de la amnistía, ¿no? La amnistía es algo que no existe en la Constitución. No es posible. Bueno, la amnistía en España no es legalmente posible. ¿Cómo se puede interpretar que es posible? Pues no se puede interpretar que es posible. Simplemente se tiene que hacer una Constitución que permita o que establezca la amnistía como ellos quieren, como una facultad o como un derecho, ¿no? Lo que pasa es que hay quien piensa, presidente, que la línea que usted dice, bueno, si el gobierno revalida mandato puede haber un proceso pactado y si gobierna a la derecha va a haber otro proceso por las malas. Pues a ver, yo lo que creo es que cuando uno piensa en lo que significa o en el interés de España o piensa en lo que más conviene para tu país, y yo es exactamente lo que he procurado hacer siempre, pero digamos, ahora lo hago sin ningún tipo de presión desde el punto de vista electoral o sin ningún tipo de agobio desde el punto de vista político. Yo creo que a España le conviene un cambio. España necesita un cambio claramente. Y que hoy solamente el centro-derecha es capaz de articular la convivencia, la coexistencia, la legalidad establecida por nuestra Constitución de 1978. Solamente lo garantiza una victoria del centro-derecha en las próximas elecciones. Se podrá decir, cuidado, y el Estado de Derecho que funcione. Y yo digo, exactamente, y el Estado de Derecho que funcione. Pero una de las tareas que yo creo que tendrá el próximo Gobierno de España, que espero claramente que sea diferente, es fortalecer la nación española, fortalecer el Estado de Derecho, salvaguardar nuestro estado del bienestar, estabilizar con todas sus consecuencias el Estado autonómico y recuperar el prestigio internacional de España. Esas 5 cosas son 5 obligaciones absolutamente inapelables que tiene el próximo Gobierno. Y son 5 obligaciones a las que se tendrá que dedicar con toda intensidad desde el primer día de Gobierno. Y esto, yo creo que quien se lo pueda explicar a los ciudadanos con toda claridad lo que hay y lo que se debe hacer es exactamente lo que podemos hacer. En la transición, España apostó por muchas cosas. Apostó en la transición por una política de reconciliación y no por una política de exclusión.
apostó por una democracia y no por una dictadura, apostó por un Estado de Derecho sólido institucionalmente, garantizado por una monarquía parlamentaria y por la corona, y no por un Estado arbitrario o por un Estado sin leyes. Apostó por poner fin al aislamiento de España y apostó efectivamente por abrirse al mundo. Eso es una responsabilidad muy grande que ahora tenemos que interpretar en el punto que hay ahora. Y yo sobre las necesidades de España, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico y social, si tenemos tiempo para hablarlo, pues tengo pocas dudas de sus necesidades. ¿Y ese programa que usted resume implica necesariamente un programa derogatorio de la legislación de este mandato? Desde luego, de algunas normas que se han aprobado, sí. Y yo creo que en lo que representa el Partido Popular, que es el partido al que yo voy a votar, no me importa, o sea, lo digo con mucho gusto y con mucho agrado. Yo creo que sorprendería lo contrario. Salvo que sería una noticia lo contrario, no, pero eso no es decir, lo voy a hacer, y creo que además está muy bien dirigido y muy bien liderado en este momento por Alberto Núñez Feijóo. Yo creo que él mismo ya ha anunciado aquí en Andalucía, el otro día en la iglesia de San Felipe Neri, donde se debatió y se aprobó la Constitución de 1812, pues ha anunciado un programa de calidad democrática que merece la pena ser tenido en cuenta, merece la pena ser leído y ser apoyado, ¿no? Porque ese es un programa de los que efectivamente forman parte de la renovación del Estado de Derecho, de la renovación institucional, del fortalecimiento institucional y de la nación española a que yo me refería antes. ¿Y ese programa de derogación cómo se conjugaría con la necesidad de restablecer consensos? Vamos a ver. ¿O no hay que restablecer consensos? Sí, hay que procurar restablecer consensos. El problema es que para tener consensos tienes que tener una parte con la que consensuar. Y esa parte con la cual consensuar en este momento no existe. Se pueden poner muchos ejemplos. Uno de ellos lo estamos viviendo estos días. Por ejemplo, lo que está pasando estos días, hoy, por ejemplo, lo que está pasando en la relación con Marruecos, ¿no? Es decir, consenso significa tener objetivos comunes. Y consenso significa compartir algo de esos objetivos comunes. Y luego discutir que a esos objetivos que se pueden compartir y que son comunes se puede llegar por caminos distintos. Sí, pero el objetivo se comparte. Y eso fue el valor inmenso de la transición, el compartir objetivos. Los consensos es un instrumento que te acerca a los objetivos que quieres hacer. Una España democrática, un Estado de Derecho más fuerte, una España económicamente más sólida, una España más integrada en Europa. Todo ese objetivo lo compartes. Buscas consensos para actuar. Pongo el ejemplo y objetivos compartidos. El problema es cuando tú dejas de compartir objetivos. Cuando no se comparten objetivos, se dice, oiga, ¿yo qué quiero? No, yo quiero mantener esta Constitución porque es la base de nuestra convivencia. ¿Y usted qué quiere? No, yo quiero cargar la Constitución. Digo, mire usted, el consenso es muy complicado. Y aquí el único consenso que hay es que usted tiene que respetar las normas y las leyes. Y si no respeta las normas y las leyes, hay que aplicar las consecuencias correspondientes. Eso es lo que pasó con el golpe de Estado, y ese es el error garrafal, en mi opinión, de lo que ha pasado ahora con la reforma del delito de sedición y con la reforma de la malversación. Es decir, no puede ser que el resto de los españoles vayan a ser los paganos de lo que hicieron unos separatistas que quisieron dar un golpe de Estado para liquidarse España. No puede ser. Bueno, pues es posible porque se ha eliminado el delito de sedición y es posible porque se ha rebajado y se ha modificado completamente el delito de malversación, ¿no? Entonces, si el objetivo común no existe, es fundamental. Consensos. Yo nunca he tenido, en ese punto de vista, en mi experiencia política, nunca tuve problemas con el Partido Socialista sobre lo que significa un consenso del mantenimiento de la Constitución en España. Otra cosa distinta es que uno sentiría España de una manera o sentiría España de otra manera o hablarías de la manera que tuviese, pero nunca ha habido falta de consenso sobre eso. Ahora lo hay. Y eso es un problema. Es decir,
la famosa coalición Frankenstein, que no te dejaba dormir y te quitaba el sueño todas las noches porque iba a ser una calamidad para España, no es un invento de la derecha fascista, como el otro día, es un invento de la izquierda, y son palabras de la izquierda, preocupada, razonablemente preocupada y con razón, ¿no? Entonces, pongo un ejemplo hasta dónde puede llegar esas cosas, y lo pongo de hoy, y no sé si... Vamos a ver. La política internacional es una política que precisamente tiene que buscar razonables acuerdos y consensos. ¿Entre quiénes? Pues esencialmente entre los principales actores de la política nacional, porque es una política nacional de Estado, de España, de la nación. Es muy difícil pactar política internacional de España razonable con los que se quieren liquidar España. Sí, yo no pactaría la política internacional de España con los separatistas o con la gente de Bildu. No, yo no lo haría. Lo intentaría pactar lo que tuviese que pactar con el Partido Socialista. Muy bien. El actual presidente decide un buen día que la política que mantenía España con gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, en relación con el Marruecos y con el Sáhara desde hace muchas décadas, se cambiaba. Y nos enteramos gracias al rey de Marruecos, que publicó la carta. Vamos a ver, ¿y eso con quién se había hablado? ¿Se había pactado eso con la oposición? No. Se le había llamado al líder de la oposición y le había dicho, oye, ¿qué te parece esto? ¿Qué os parece esto? Pues podemos estar de acuerdo. Más aún, va uno al Parlamento, al Congreso de los Diputados, y organiza un debate para que las fuerzas... Se debata eso públicamente en el Congreso. Y si es necesario, el Congreso vote y se apruebe. Y si no, lo rechaza. Ninguna de esas cosas se ha hecho. Yo dije entonces, de lo que se ha hecho ahora, van a venir muy malas consecuencias para España. Pues ahí estamos. Se ha hecho una operación espectacular. Es decir, no se ha pactado, no se ha consensuado, no ha habido un solo minuto, ni siquiera una comparecencia parlamentaria. Hemos perdido las relaciones con Argelia y somos humillados por Marruecos. O sea, es difícil tener un éxito mayor. Es difícil. Y voy a decir una cosa. A mí me molesta mucho que el presidente del Gobierno de España, el que sea desairado. Me molesta mucho. Pero me molesta más que el presidente del Gobierno de España se deje desairar. Porque cuando uno no se deja desairar, esas cosas, hay cosas que no pasan. Usted lo recibió Hassan, ¿verdad? ¿Cómo? Usted lo recibió Hassan cuando era presidente. ¿Yo? No, es que no te entiendo. Que lo recibió Hassan II cuando era presidente, ¿no? No sé si Mohamed también. Varias veces también. Varias veces. Bueno, luego quería volver a España, pero como veo que tiene ganas de hablar de Marruecos... Es el hecho de la política, el hecho de decir, ¿qué estamos haciendo? O sea, lo hacemos sin consenso, lo hacemos sin debate parlamentario, lo hacemos sin acuerdo, lo hacemos a escondidas, perdemos las relaciones con Argelia, que enseguida las van a cubrir los italianos y a ocupar el espacio que ponía España. Y resulta que cuando queremos resolver un problema nos crean este problema, ¿no? Yo no estoy criticando, el rey de Marruecos es un rey con años de experiencia y con una personalidad especial y con un talento grande, ¿no? Entiende que defiende los intereses de Marruecos, ¿no? Lo que yo me gustaría es que los intereses de España estuviesen mejor defendidos y mejor representados. ¿Tenía que ir el rey a Marruecos? ¿Cómo? Que si debería ir el rey a Marruecos. Yo el rey Felipe, vamos. Yo ahora mismo no plantearía eso, y mucho menos en este momento, ¿no? Yo creo que esas relaciones son relaciones en las que el rey y en su presencia internacional
en su misión constitucional, que también la tiene desde el punto de vista de la presencia internacional en España, tiene una relevancia muy grande, pero la formalidad de la política de relaciones exteriores depende fundamentalmente del Gobierno y esencialmente depende del presidente del Gobierno, ¿no? Y bueno, y esa relación, pues las relaciones con los datos y los hechos son los que tienen que hablar, y los datos y los hechos hasta ahora hablan de una manera poco provechosa y poco favorable para los intereses de España, por desgracia. Y voy a decir una cosa que no es que hubiese un ejercicio de realismo. Vamos a seguir pagando precio si seguimos actuando de la misma manera. Y deja que ha hecho y la falta de consenso. ¿El giro sobre el Sáhara no tiene cierta lógica? Sobre todo, digo, la nueva geoestrategia, la presencia creciente de China y de Rusia en el área de influencia africana, el giro de Estados Unidos también. Lo que tiene lógica, yo creo, es respetar los compromisos que uno tiene. Segundo, respetar la legalidad internacional y los compromisos internacionales. Y tercero, pensar en los intereses nacionales de España. Si a mí se me dice en esta pregunta, oye, mira, es que resulta, mira lo que ha pasado y fíjate qué éxito tan extraordinario hemos conseguido en el viaje a Marruecos y fíjate cómo están las relaciones con Argelia y fíjate cómo hemos mejorado nuestra posición en todo eso, en términos políticos en Europa, en la relación con los norteamericanos, etc. Pero es que los hechos evidencian exactamente lo contrario, ¿no? No se debe actuar de esa manera, ¿no? De esa manera, ¿no? Y entonces, en política internacional hay gente que sabe perfectamente, algunos, otros lo deberían saber, ¿no?, que cuando te hacen un traje, te toman la medida, te la toman para siempre, pero para siempre. Y como te toquen una medida en la cual se huela que la debilidad es lo que cuenta, pues vas a pagar facturas. ¿Y si se produjera un cambio de gobierno, cómo se recompone eso? ¿Habría que darle marcha atrás? Pues eso para el próximo presidente y para el próximo ministro de Asuntos Exteriores es una gran pregunta, pero yo no la voy a contestar directamente porque no sé, porque no quiero condicionar nada. Sí digo que estoy convencido que en las relaciones de España y Marruecos el tema del Sáhara será España, el Gobierno de España planteará el tema encima de la mesa y revisará esa situación. ¿Eso lo puede desarrollar un poco más? Bueno, he dicho que hay que cumplir con la legalidad internacional, que hay que cumplir los compromisos y que eso no es excluyente con unas relaciones de buena vecindad que yo he defendido siempre y que yo deseo. ¿Usted ha pensado siempre que la defensa de la autonomía del Sáhara era un arma, una herramienta española ante la presión sobre Ceuta y Melilla? Sobre todo era un deber español, ¿no? ¿Perdón? Sobre todo era un deber español. Nosotros éramos la potencia que administraba el Sáhara, dejamos de administrarlo, pero tenemos una responsabilidad y, por tanto, podemos abdicar de esa responsabilidad. Lo que se ha hecho es abdicar de esa responsabilidad, pero la pregunta es ¿por qué hay que abdicar de esa responsabilidad? Estamos ejerciendo nuestra responsabilidad con arreglo a nuestras obligaciones, con arreglo a nuestras obligaciones internacionales. No estamos reconociendo otra cosa, no estamos poniendo en peligro nada. Y eso entra perfectamente dentro del terreno de las relaciones, como digo, que yo deseo fervientemente, de buena vecindad, pero hay que hacerlo. ¿Por qué vamos a renunciar? Si es nuestra obligación, es nuestro deber, es nuestro deber. Pero sobre todo, si quieres cambiar de política, puedes cambiar de política. Pero si lo haces, procura acordarlo. Y si no consigues el acuerdo, mi sugerencia es abstente. Es decir, no lo hagas. No lo hagas. Al final, dice, volvemos otra vez al inicio, ¿no? ¿Por qué no se hace un debate parlamentario sobre esta cuestión y una votación? Porque el presidente del Gobierno no puede llevar este asunto con la coalición que le apoya a debatir en el Congreso. Es que no puede llevarla. Es que de la coalición que le apoya, su posición no lo apoya nadie.
excepto su partido y alguno con reticencias. Entonces no la puede llevar. Claro, pero es que esa situación política, que es la que yo creo que hay que salir, es una situación política que se expande, pues no solamente a cuestiones internas, sino también, evidentemente, a la posición internacional de España, ¿no? Y estas flashes que caen, que se podrá decir, no es la primera vez que un rey de Marruecos hace esto, ni a un presidente, a otras figuras internacionales. Bueno, sí es verdad, pero a mí eso me da igual. A mí lo que me importa es el interés de mi país, que es lo que yo tengo que defender, ¿no? Volviendo un poco a donde estábamos antes del paréntesis marroquí, hablaba usted de la dificultad de los consensos con este Partido Socialista. ¿Usted ve en un eventual post-sanchismo, usted ve recuperable a ese PSOE convencional de constitucionalista, o eso ya le parece un unicornio político, o la izquierda ya va por otro camino? ¿Usted cómo ve un eventual post-sanchismo? Siempre partiendo de un hecho que no se ha producido, que es la derrota, ¿no? Hombre, sería deseable que la transición, o sea, que el sistema constitucional español siguiera dependiendo de dos pilares muy poderosos, uno en el centro-derecha y otro en el centro-izquierda. Y sería negativo para la democracia española, en mi opinión, que uno de esos pilares pues, se desmoronase o se desviase claramente, ¿no? Ahora mismo, en mi opinión, está claramente desviado. O sea, no nos vamos a engañar. Es decir, o sea, y eso no empieza ahora, empieza hace años. Pero yo creo que hay una parte importante, no solamente en Podemos, no solamente parte comunista, o sea, la parte de Bildu terrorista, esa parte ha querido acabar con esto siempre, ¿no? La parte separatista hoy declarada y dominante, como es la Esquerra Republicana, pues pasó de un nacionalismo moderado y de votar la Constitución. El 97% de los ciudadanos catalanes votaron a favor de la Constitución. Bueno, pues a un golpe de Estado. Hay una parte de la izquierda que se ha vuelto comunista radical, que es la parte de Podemos, y que no lo oculta. Sus simpatías por Venezuela, por Irán, por Putin, por todos los mejores del barrio. Y hay una parte del Partido Socialista que está en esa línea, que declaró hace tiempo, oiga, este compromiso nuestro con la legitimidad que nace en la transición democrática, pues no tiene sentido. Y por lo tanto vamos a hacer políticas que vayan en favor del cuestionamiento de esa legitimidad. Eso existe. Y es lo que prevalece hoy en el seno de ese partido. ¿A mí me gustaría que prevaleciera otra cosa? Sí. Y no lo sé si va a pasar o no va a pasar, pero lo que nos tenemos que preocupar es sobre todo ahora de centrarnos en hacer posible el cambio y en hacer lo que hay que hacer. Yo digo, si se puede hacer por consenso, con una mayoría que pueda consensuar, porque se comparten objetivos, metas, fines y hay una parte con la que hablar y consensuar, estupendo. Si no se puede hacer de esa manera, cuanto más sólida sea la mayoría que tenga que actuar, cuanto más respaldada esté políticamente y socialmente, tanto mejor para los intereses del país. Y en esa mayoría, según las encuestas, va a ser inevitable que entre Vox. Yo no estoy nada seguro de eso. Y sobre todo no lo deseo. No es lo mismo una cosa que la otra. En mi caso van juntas. Creo que es posible que no ocurra y además no lo deseo. Yo creo que teniendo en cuenta las dificultades, teniendo en cuenta las dificultades que se va a encontrar el próximo gobierno, objetivamente en sí mismo, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, teniendo en cuenta las decisiones que hay que tomar en el país, teniendo en cuenta la falta posible de consensos
para tomar esas decisiones por falta de un interlocutor en la otra parte. Cuanto más sólida sea la mayoría en torno al Partido Popular, tanto mejor para los intereses de España y tanto mejor para gobernar. Y yo espero y deseo que esto lo entiendan muchos votantes de Vox. Es que yo estoy convencido, obviamente respeto todas las opiniones y habrá gente que no esté de acuerdo, pero yo digo, a falta de consensos, cuanta más mayoría, mejor. Y si hay una mayoría suficiente, mejor para lo que necesita España. Mejor. Y no solamente hablando en términos políticos. Vamos a hablar en términos de lucha contra la inflación, en términos de equilibrios económicos, en términos de reducción de deuda, en términos de reducción de déficit, en términos de un sistema de pensiones sostenible, en términos de un sistema fiscal razonable, en términos de hacer un país atractivo, que se pide. Yo quiero una España atractiva, o sea, que sea atractiva no solamente para venir aquí millones de turistas que vienen, ya somos atractivos en eso, pero que sea atractiva para estar, para vivir, para invertir, para trabajar, para hacer cosas. Y eso es mucho más importante, tener un sistema fiscal razonable, tener un equilibrio económico. Es mentira todo eso que se ha dicho, que los equilibrios económicos son contrarios al crecimiento y al empleo. ¿Qué va? Lo que es contrario al crecimiento y al empleo es el derroche. Es gastar sin tino. España, la Seguridad Social tiene un agujero de más de 100.000 millones de euros. De más de 100.000 millones de euros. Tenemos un endeudamiento y le estamos endeudando a nuestros hijos, es el 119% del Producto Interno Bruto, 1,5 billones de euros. Pues siga usted gastando. Siga gastando lo que quiera. Y después de todo este gasto y de todo este dispendio, pues hay que decir, oiga, lo cual es un dato objetivo, España no ha recuperado económicamente todavía los niveles prepandemia. Bueno, pues entonces, lo bueno que tienen las democracias, entre otras cosas, es que pueden decirse, que puede defenderse lo que uno piensa y que además cada cierto tiempo se vota, ¿no? Ahora hay una oportunidad y hay una oportunidad para hacerlo. Pero, por favor, no se olvide de eso. Con una mayoría, hay una mayoría suficiente, una mayoría cercana a la suficiente, y la apelación a una mayoría suficiente es muy importante en un país en el cual los consensos son muy difíciles, muy complicados. Pero hay una parte del electorado de derecha que de alguna forma da por hecha la alianza con Vox y que además la considera conveniente porque, bueno, quizá por las experiencias recientes no ve al PP como con la suficiente firmeza para abordar un programa como el que puede hacer falta. Yo creo que la firmeza ahora mismo lo dan las personas, ¿no? Y yo antes he hecho un elogio del liderazgo del Partido Popular y yo creo en ese liderazgo, sinceramente. Yo creo que Alberto Núñez Feijóo es una persona fiable y que cuando dice que va a cambiar determinadas cosas, que va a hacer ciertas políticas, lo va a hacer y lo va a cambiar. No tengo ninguna duda de eso y yo le animo a que lo haga también, ¿no? Pero no tengo ninguna duda en que va a ser así, ¿no? O sea, me dice, hay una parte del electorado que antes era del Partido Popular, que puede estar en Vox, que dice que puede volver. Yo creo que sí que puede volver y que debe volver y que ojalá vuelva. Hay otra parte del electorado que dirá, pues no sé, yo no me fío. Bueno, pues lo que yo espero es que esa parte sea pequeña. Lo que deseo es que esa parte sea una parte pequeña, ¿no? Porque considero, sinceramente, como sabes muy bien, Ignacio, y todo el mundo, yo no tengo ninguna aspiración de nada, ¿no? O sea, no aspiro a nada ni en estas elecciones, ni en la siguiente, ni en las otras, ni en las de más allá, que espero vivir muchas, obviamente, todavía. Pero a mí me preocupa la situación general, me preocupa, oiga, tener una visión clara de lo que hay, porque yo sigo pensando todavía que para intentar solucionar las cosas tienes que mirar los problemas que tienes de frente, tienes que entender la realidad de lo que pasa y buscar las soluciones.
Y yo creo que la realidad de España en este momento pues es muy clara y que las soluciones pasan por un camino, ¿no? No dificultemos ese camino, porque eso sería un error muy grande. Y al final el centro derecha español, tengo que decirlo, ¿vale? Lo digo, ha triunfado cuando ha estado unido y ha fracasado cuando ha estado desunido. Punto. Alguna vez que hemos venido a Tomares también a charlar, hablábamos de Ciudadanos. Ya no procede, ¿no? Yo creo que no. Pero usted tuvo esperanza en Ciudadanos y lo dejó escrito, además, en un libro. Yo creo que Ciudadanos pudo aportar en un momento muy delicado de la política española, pudo aportar unos valores y unos factores positivos, pero que eso no resultó. Al final, eso pasa en la vida política, ¿no? Yo creo que al final en la vida española, cuando uno ve la evolución de la política española desde la transición para acá, los nuevos partidos han aportado poco, ¿no? Era mucho más sólido lo que va el bipartidismo imperfecto, que también en algunos casos fue demasiado imperfecto, porque era un predominio mucho más que un bipartidismo, ¿no? Pero eso se corrigió. Ahora, ¿qué han aportado los partidos nuevos a la política nacional? ¿Ha mejorado la política nacional? ¿Es políticamente España mejor? ¿Ha mejorado el nivel político? ¿Tenemos mejores dirigentes políticos? ¿Tenemos mejor el sistema institucional? ¿Ha mejorado nuestro Estado de Derecho? Yo creo que su aportación es bastante escasa, ¿no? Por eso, efectivamente, una recuperación de la socialdemocracia moderada es muy importante, ¿no? Pero hay que ver que, bueno, pues hoy los niveles de fragmentación y de confrontación que existen en muchos países, pues llaman la atención a mucha gente. Y piensan que en España sería bueno que pasase algo para el estilo. Yo creo exactamente todo lo contrario, ¿no? Creo que el fin de semana va usted a ir a la reunión esta intermunicipal del partido en Valencia, sí. Y va a ver a Feijóo, se va a encontrar con Feijóo. ¿Usted habla con Feijóo? Yo hablo con Feijóo, sí, sí. ¿A menudo? Cuando él quiere. ¿Cuándo? Cuando él quiere. ¿Usted es partidario de que dentro de las cosas que pudiera hacer un gobierno eventualmente de derecha o de centro y de derecha se abordasen reformas sobre asuntos en los que Vox pone mucho énfasis, como la ley de género, la inmigración, el aborto, etcétera? Yo, en algunos casos, no tengo ninguna duda, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la Ley de Memoria Democrática, por ejemplo, ¿no? Que es un disparate espectacular y que es el ejemplo del cuestionamiento de la transición total, ¿no? Y de la transición y de la legitimidad constitucional, ¿no? Y es otra vez el retorno a las políticas de exclusión y a las políticas de guerra civil que tanto mal trajeron a este país, ¿no? Entonces, no tengo ninguna duda en relación con eso, ¿no? Hay otras cuestiones que pueden ser cuestiones más opinables, más delicadas, que hay que estudiar y que hay que mirar, ¿no? Yo soy partidario de un defensor de la vida, lo he sido siempre, y entiendo que puede haber unas circunstancias específicas pues que hagan necesario tener algunos, digamos, o tomar algunas decisiones o regular, ¿no? Bueno, esa es una cosa, y otra cosa es presentar eso como el gran avance progresista del mundo, ¿no? Yo en esas cosas no creo, ¿no? Y por tanto esas cosas lo que hay que es hablarlas, reflexionarlas, mirarlas con la ley, hablarlas con la sociedad española y tomar las decisiones correctas, ¿no? Entonces, en algunos casos yo no tengo ninguna duda, en otros casos yo creo que hay que abrir un diálogo razonable siempre que se pueda hablar. Acabamos de tener la experiencia en Castilla y León de lo difícil que es explicarse y hablar en este momento, ¿no?
porque a mí me preguntaron una vez, ¿qué piensa usted del documento que han aprobado en Castilla y León? Digo, usted, si es que no hay ningún documento. ¿Cómo puedo pensar en un documento que no hay? No, si no hay documento. Entonces, se ha organizado un escándalo monumental durante una semana sobre una cosa que no existía. ¿Y eso qué significa? Pues significa que los diálogos son muy complicados y en tiempos electorales, como se sabe, más complicados todavía. Y en estos tiempos políticos, pues todavía más. Por lo tanto, en algunos casos yo creo que sin duda es necesario. Por ejemplo, no sé, pero ¿cómo no se va a corregir la ley del solo sí es sí o cómo se diga exactamente? Solo sí es sí. Pero vamos a ver. Pero se ha rebajado la pena de 300 violadores y se ha puesto en la calle a 30 violadores o a 30... ¿Cómo? Yo sinceramente es que no. Desde el punto de vista de alguien que tiene una experiencia del gobierno, es que me cuesta trabajo entenderlo. Pero me cuesta trabajo entenderlo porque, o sea, usted hace una ley que quiere buscar unos efectos. Que yo no discuto las buenas intenciones. O sea, usted quiere buscar unos efectos. Y la ley le produce exactamente los efectos contrarios de lo que usted pretendía. Oiga, pues cámbiela, modifíquela. Es que cuando uno puede, es que en el gobierno uno puede decir, oiga, usted me he equivocado y corregir las cosas. Bueno, pues ¿cómo no se va a modificar eso? Pues claro que se tiene que modificar eso. El delito de sedición. ¿Pero cómo? Nos hemos dado cuenta en España de que si en España pasa lo de Brasil, lo que pasó en Brasil, o lo que pasó el 6 de junio de hace 2 años en los Estados Unidos, no hay delito de sedición. O sea, lo que ha pasado en Brasil, que ha sido un intento de golpe de Estado en Brasil, en España es un desorden público. Es decir, es como si salen de aquí 40 de ustedes, organizan una bronca en la calle. Bueno, pero oiga, pero es que eso no tiene ningún sentido. Entonces, claro, ¿cómo no se va a modificar eso, no? Como el tema de la malversación, son normas aprobadas específicamente para favorecer a personas y a grupos políticos que son los que intentaron dar un golpe de Estado. Bueno, los que intentaron dar un golpe de Estado. En España no tuvieron éxito. Eso se tiene que cambiar, se tiene que modificar. Y yo creo que la mayoría del país está en eso, ¿no? Y me parece que es la expresión de un país muy sensato, ¿no? Es muy difícil entenderlo, sinceramente yo no lo entiendo. Yo creo que no entro en el fondo ni siquiera de la ley, pero cuando una ley produce unos efectos indeseables, pero usted corríjalo. Y si no se puede corregir, es que el nivel de dependencia en el gobierno es de tal envergadura que se puede aplicar esa ley y favorecer a violadores y a acosadores y a toda esta gente sin que pase nada. Y eso es asombroso, ¿no? Tengo en la mano un mazo de preguntas de público. Algunas son, vamos, la mayoría tienen bastante interés, pero antes de pasar a ellas, me gustaría escucharle unas palabras sobre la situación en Europa en relación con la guerra de Ucrania, el realineamiento, la posición de la Unión, de la UE. La pregunta, que es muy importante, la cuestión es, ¿qué es lo que queremos hacer? O sea, nosotros hemos tomado el mundo occidental, para entenderlos, la OTAN, donde estamos, ha tomado varias decisiones que unas funcionan bien mejor, o la Unión Europea funciona mejor y otras funcionan peor. Primero, hemos decidido que no queremos una guerra con Rusia, por los riesgos que eso trae. Y hemos decidido que no queremos que la guerra actual se expanda. Bueno, en eso estamos. Hemos decidido que vamos a apoyar a Ucrania, para que Ucrania, su soberanía y su territorio sean respetados. Y la estamos apoyando. ¿Y le parece bien que lo hagamos? Y me parece muy bien que lo hagamos, es nuestra obligación. Hemos decidido que ese apoyo a los ucranianos debía tener como consecuencia y como final
el que las tropas rusas retrocediesen al territorio, a los límites que tenían antes de que se produjera la invasión. Eso no está funcionando hasta hoy. Entonces, la cuestión es decir, si queremos conseguir que se mantenga la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, tendremos que ayudar más a los ucranianos, facilitándole más armamento, más sofisticado, con más capacidad de enfrentarse a las tropas rusas, si es que queremos que los ucranianos puedan empujar a los rusos otra vez para atrás. Eso acabaría en una mesa de negociación, pero al final. Pero si eso no se hace, el riesgo para la OTAN es un riesgo y para el mundo occidental es un riesgo enorme. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto está la gran competición y el gran desafío de China a los Estados Unidos y al mundo occidental. Y eso tiene un nombre en el corto plazo que se llama Taiwán. Pero además de eso, ya nos tenemos que olvidar, y lo ha hecho, como se ha dicho con acierto hace muy pocos días, Ucrania ya no puede ser un Estado neutral después de ser invadido, después de lo que ha pasado. Es que Ucrania pudo ser un Estado neutral, ya no lo puede ser. Ucrania tiene que ser un Estado miembro de la OTAN y miembro de la Unión Europea. Y por lo tanto, la OTAN y la Unión Europea debemos actuar en consecuencia. Evitando riesgos, sí. Mi impresión es que nuestro compromiso tiene que ser muy claro y, en segundo lugar, debemos no solamente mantenernos el tiempo que sea necesario, pero yo creo que esto va para largo y que cuanto antes los ucranianos puedan disponer de armas más sofisticadas que les permitan no solamente defenderse mejor, sino recuperar parte del territorio perdido o todo el territorio perdido, tanto mejor. Pero eso el propio Biden dijo que era, hace unos meses, ahora ha cambiado de opinión, que era cambiar la escala de la guerra y aproximarse a la confrontación directa. A veces algunos políticos, quiero decir, a veces seguir las afirmaciones de algunos dirigentes políticos, incluido el presidente Biden, pues es complicado, ¿no? Biden dio el visto bueno al gasoducto, al segundo gasoducto entre Rusia y Alemania, Nord Stream 2, y a los 10 días se dio cuenta que había cometido un error. Cuando Rusia invade Ucrania, la primera reacción norteamericana y la primera reacción de Biden es decirle a Zelensky que le sacan del país y el otro diga que yo no quiero salir de aquí, lo que quiero es que me manden armas para defenderme. En fin, esas cosas son errores que se pueden cometer y son cosas que se pueden hacer, ¿no? Yo creo que el compromiso de la OTAN es claro, que el compromiso de los Estados Unidos es claro y que todos los países deben hacer un esfuerzo para ayudar a Ucrania. Ahora, evidentemente, quien tiene la mayor responsabilidad es quien tiene el mayor poder, y el quien tiene el mayor poder y la mayor capacidad tecnológica y militar y económica, pues son los Estados Unidos. ¿Y todo esto puede servir para cohesionar un poco más a Europa o no? Para cohesionar la OTAN ya ha servido. Yo creo que a Europa le siguen faltando objetivos y objetivos claros de qué es lo que quiere y de qué es lo que pretende. Entonces Europa sigue estando instalada en la debilidad y el problema europeo es que Europa tiene que trazar también una hoja de ruta muy clara con objetivos muy claros. Pongo un ejemplo. La política de energía, ¿no? Que todos ahora hablamos mucho de esas cosas, ¿no? Para mí una de las consecuencias de la invasión de Ucrania y de la invasión rusa es que Europa debía haber aprovechado la ocasión para modificar totalmente su política energética. Lo que hemos hecho, y no se ha hecho mal del todo, lo que hemos hecho es reaccionar a una situación, pero no dar los pasos para modificar la política. Y entonces eso pues lleva a cometer errores muy grandes, ¿no? ¿Qué es lo que hace a Europa, en parte, ahora mismo menos atractiva que para los Estados Unidos? Por ejemplo, empresas industriales. Con la legislación que se ha aprobado ahora en los Estados Unidos es muy atractiva para las empresas industriales. Y está basada en cosas que tienen bastante sentido común. Por ejemplo, la ley te dice, es decir, nosotros, los norteamericanos, vamos a apoyar los coches eléctricos, ¿sí? Y vamos a dar dinero para los coches eléctricos. Muy bien.
con una condición: se fabrican aquí, en los Estados Unidos. Europa dice: nosotros vamos a dar subvenciones para los coches eléctricos. Y damos subvenciones para los coches eléctricos. Los coches eléctricos se fabrican en China. ¿Cuál es la diferencia? Que si sigues esa política en muchos sectores, Estados Unidos cada vez se va a industrializar más y Europa se va a desindustrializar. Entonces, los europeos nos sentimos agredidos porque dicen: los americanos están compitiendo injustamente contra nosotros. No, oiga, los americanos están haciendo lo que tienen que hacer. ¿Por qué va a subvencionar un contribuyente americano un coche eléctrico para ser fabricado en China? Entonces, pongo este ejemplo. En Europa, ¿por qué pasa eso? No pasa porque los americanos sean más listos que los europeos. Pasa porque el principal país de Europa, Alemania, tiene su economía, depende en gran medida de las exportaciones a China y de lo que se fabrica en China por las fábricas alemanas. Y por lo tanto, las fábricas alemanas fabrican coches eléctricos en China que subvencionamos todos los que estamos aquí. Entonces, tú me dices, desde el punto de vista europeo eso es una política lógica, ¿no? Desde el punto de vista alemán puede tener sentido, pero desde el punto de vista europeo eso habría que irlo corrigiendo porque vas a perder enormes posibilidades de tu futuro, ¿no? Y yo creo que al final, desde el punto de vista estratégico, si estamos convencidos, como yo lo estoy, de que, bueno, ya estamos en una era de competición entre poderes, pero la diferencia del mundo de hoy estratégicamente al mundo de hace 20 años es que hoy hay un país que está desafiando al poder más importante. China está desafiando ya a los Estados Unidos. Eso es lo que vamos a ver en las próximas décadas. Y este episodio de Rusia formará parte de esa historia, que es una historia mucho más complicada. Entonces, Europa tiene que ver qué hace ahí. Y Europa tiene que elegir muy bien su sitio, porque si no Europa corre el peligro de quedarse en terreno de nadie, ¿no? Y yo soy totalmente partidario de la Unión Europea, quiero preservar la Unión Europea, creo que la Unión Europea tiene que ampliarse, creo que su seguridad tiene que estar vinculada a los Estados Unidos, creo que tiene que estar en la OTAN, creo que tenemos que fortalecer los valores del mundo occidental y tenemos que ser conscientes de que no tenemos ni nuestra libertad ni nuestro bienestar garantizado, sino que nos lo tenemos que ganar todos los días, como todo, ¿no? Tengo algunas preguntas que desde distintos planos hacen referencia a la misma cuestión, que es la reforma de la ley electoral. Uno dice que para aliviar, para reducir la influencia de los grupos independentistas o para aumentar la proporcionalidad y tal. ¿Usted cómo ve eso? Yo es que sí creo, sinceramente, que la ley electoral no ha sido un gran problema en España. Lo que pasa es que hay algunas personas que con toda su buena voluntad y con toda su ingenuidad piensan, cuando ganan, están contentos con la ley electoral, pero cuando pierden, no les gusta la ley electoral. Y dicen, ¿podríais haber cambiado la ley electoral? No, pues la ley electoral forma parte de esos consensos constitucionales en los cuales no se puede cambiar ni se debe cambiar por un gobierno si no es por acuerdo, ¿no? Pero si usted mira los gobiernos de España desde el año, bueno, quiero decir, desde el 77, desde que existe esta norma electoral, es que España, comparado con otros países, pues Inglaterra acaba de tener 4 primeros ministros en 5 años. Francia tiene que cambiar, el primer ministro de Francia es una figura más complicada, ¿no? Pero Italia, fíjese, todos los primeros ministros, yo he conocido un montón. España no. España no. Ha sido un país razonablemente estable, es verdad. Hemos tenido episodios desgraciados porque tenemos nuestro problema, que es el problema del separatismo y del nacionalismo exacerbado, que es lo que hay que poner absolutamente límites. Y antes me preguntabas por eso, y el mensaje es que tiene que ser muy claro. Oiga usted, el mensaje que tiene que entender todo el mundo en España: la soberanía de la nación española ni está ni se pondrá nunca en cuestión. Punto. Y el que lo quiera hacer, al margen de las leyes, pues se tendrá que atener a las consecuencias.
Esas son las reglas fundamentales, esas son las reglas que nos dimos en la transición. Bueno, pues yo creo que lo que he dicho. Hay una persona que le pide opinión sobre la propuesta de Vox de que Tamames lidere una moción de censura. ¿Cómo? Sí, Vox está negociando con Tamames para que sea el candidato a una moción de censura. Y una persona quiere saber qué le parece. No es un bulo, lo ha confirmado Tamames, ¿sí? Yo, sí. Conozco hace muchos años a Ramón Tamames y es una persona de larga trayectoria, ¿no? Pero yo creo que España no está para estas cosas ahora, ¿no? Con todos mis respetos, ¿no? O sea, Ramón Tamames es una persona muy inteligente, pero que tiene 90 años. Entonces, y yo tengo muchos menos, pero quiero decir, yo creo que hay cosas, no por eso, sino en líneas generales, yo creo que España no está para este tipo de cosas ahora, ¿no? O sea, tenemos que tomarnos el país en serio, ¿no? Y estas es de las cosas que justifican las palabras que yo decía antes, ¿no? Que hay partidos cuya utilidad es dudosa cuando se hacen este tipo de cosas, ¿no? Pues a propósito de eso, hay alguien que pregunta, le leo una pregunta, dice, de sus propias palabras se deduce que frente a un gobierno como este no se puede ser, dice, entre comillas, moderado. Deme un motivo para no votar a Vox. Llevo toda la tarde dándolos, ¿no? Lo que no sé si le he convencido, pero luego si a quien ha hecho esta pregunta, si luego quiere acercarse, hacemos una sesión especial. Yo en eso no pierdo oportunidad, pero cuidado que llevo toda la tarde intentándolo hacer. Pero vamos, ya que lo acabamos de hacer, como es la siguiente pregunta, a la moción de censura, una moción de censura que no puede salir, que está hecha para perder, y planteada en estas circunstancias, pues demuestra que es mejor votar a otro partido que no ese. Esa es mi opinión. Hay otra persona que pregunta, a propósito de la mutación constitucional de la que hablábamos al principio, si usted piensa que esa mutación podría llevar incluso a la forma de gobierno, a la República. Yo creo que la Constitución española está basada en la monarquía parlamentaria y en la corona como elemento unificador, no excluyente, sino integrador de la pluralidad de España y de los españoles. Si se pusiese en cuestión el sistema constitucional, se pone en cuestión la monarquía constitucional, no tengo la menor duda. Y yo creo que la monarquía constitucional es el mejor sistema del cual podemos disponer los españoles, ¿no? Por lo tanto, los que ponen en cuestión la Constitución y la transición saben muy bien que ponen en cuestión la monarquía constitucional. Y la mejor garantía de la coexistencia y del ejercicio de las libertades democráticas en España sigue siendo la monarquía constitucional. Y por lo tanto, yo lo voy a decir en palabras de Cánovas, ¿no? Constitución es monarquía. Y ojalá eso sea duradero, muy duradero. Hay otra pregunta, creo que con cierta retranca le pregunta si cree usted que el señor Feijóo se parece al señor Rajoy. Yo creo que Feijóo... Además de ser gallego, dice. Yo creo que Alberto Núñez Feijóo se parece mucho a Alberto Núñez Feijóo y que va a ejercer de Núñez Feijóo. Y eso, pues con la experiencia que tiene y después de 4 años, de 4 mayorías absolutas en Galicia y con la serenidad y con la claridad de idea que tienes, pues a mí me tranquiliza. Hace como un año, en una intervención, cuando se cumplió el 25 aniversario de la victoria del Partido Popular, le oí decir delante de Pablo Casado
y oí decir que el liderazgo consistía en fijar objetivos, establecer estrategias y tomar decisiones. ¿Ve a Feijóo en esa línea? Sí. Lo digo porque poco después pasó lo que pasó en el Partido Popular. Pero, bueno, no hay dos personas iguales, ni hay dos liderazgos iguales, pero sí, evidentemente, las personas tienen sus oportunidades y tienen sus responsabilidades. Luego hay un momento determinado en el que una persona, el alcalde de Tomares, pues oiga, es candidato al alcalde de Tomares, pero cuando llegas al alcalde de Tomares, pues oye, alcalde, tú tienes que tomar las decisiones, y para lo bueno y para lo malo, lo que no te puedes y unas veces funciona y otras veces no funciona. Aquí en Tomares yo sé que está funcionando y ojalá siga funcionando, pero hay unas veces que dices, tú nombras un jefe de una empresa y no funciona. Es que voy a elegir ahora el consejero delegado de no sé qué y no funciona. Pues lo tienes que cambiar. Bueno, pues eso ocurre. Ocurre en la política, ocurre en la empresa, ocurre en el mundo de la comunicación, ocurre en todas partes, ¿no? Lo que hace falta es ayudar lo que se puede y desear mucha suerte y que las personas tengan la capacidad y el talento suficiente para triunfar. Yo creo que Alberto Núñez Feijóo es un presidente que garantiza sensatez, tranquilidad y reformas a los españoles y les va a garantizar un buen periodo de vida democrática en España. Hay un par de preguntas que se refieren a su mandato. Una le pregunta por qué pactó con Pujol, esto se lo preguntan siempre, y la otra por qué no derogó las leyes educativas de la izquierda. Y la política también es pacto. Yo pacté con el nacionalismo catalán, que en aquel momento no era separatista, pero pacté. ¿Por qué pacté? Porque lo necesitaba. Claro, es que si no, no hacíamos gobierno. El problema es cuál fue el resultado del pacto. Entonces, yo no voy a hacer el elogio de mi gobierno, porque no tiene mucho sentido. Y porque todo el mundo sabe que fue un gobierno muy bueno. Pero solamente haré una referencia, y es 4 años después nosotros nos presentamos a las elecciones y los españoles nos dieron la mayoría absoluta. Por tanto, no estarían muy enfadados con nosotros, ni el pacto sería malo, el pacto funcionó para España, era un pacto para toda España, y era otro momento, era un momento en el que se podía hacer eso, ¿no? Y se hizo, ¿no? Lo necesitábamos. Hice un pacto con el Partido Nacionalista Vasco, que no lo necesitábamos. Y lo hice justamente como un ejemplo de lo que significaba una capacidad de entendimiento entre fuerzas políticas nacionales y unas fuerzas políticas nacionalistas. Luego, el PNV ha tenido su evolución también, de acá para allá, de allá para acá, de ahí para aquí. Arriba para abajo. ¿No se ha arrepentido siquiera de haber retirado los gobiernos civiles? ¿Por qué? Si no en general, la presencia del Estado en los territorios. Vamos a decir que este auditorio municipal, en vez de llamarse auditorio municipal, se llama de otra manera. Sala municipal. O sea, el gobierno civil era un organismo que tenía unas facultades. Esas facultades las siguió teniendo. Lo que pasa es que en vez de llamarse gobernador civil, se llamaba subdelegado del gobierno. Pero las facultades son exactamente las mismas. Lo único que cambió fue el rótulo del edificio. Lo único que cambió. El delegado del gobierno es una figura establecida en la Constitución. Los subdelegados del gobierno en la provincia son los antiguos gobernadores civiles, pero no cambió para nada la competencia, cambió exactamente el rótulo del edificio. Ahora, si me dicen, ¿eso a lo mejor los nacionalistas lo consideran con un gran éxito? Pues oye, pues si estamos hablando de rótulos, pues hablamos de rótulos, pero si hablamos de política en serio, no hablamos de rótulos, ¿no? Bueno, por ir terminando. Bueno, hay varias preguntas que se refieren al 11M y eso, no sé si tienen ganas de hablar de eso. Hay cosas más agradables de las que hablar, pero tampoco tengo ningún inconveniente en contestar lo que se me pregunte, porque no tengo Básicamente, por ejemplo, ¿está satisfecho de la resolución judicial sobre la autoría y sobre todo eso? Es la que es, yo no la discuto. A mí lo que más me duele de todo aquello es
que no se pudo impedir. Que no se pudo impedir. Y cuando estás en un gobierno, pues una tarea fundamental es intentar impedir que esas cosas ocurran. Impedimos muchas cosas, impedimos que ocurrieran muchas cosas. Y efectivamente, y dicho por un superviviente, pues eso tiene a lo mejor alguna relevancia especial. Pero aquello no pudimos, no lo evitamos. Y eso y las tragedias humanas que se produjeron, ¿no? Luego, pues las sentencias judiciales pues yo las respeto mucho y las decisiones judiciales pues las respetaré y nunca la he cuestionado. Pero si a mí me preguntas si los que hicieron aquellos eran una pandilla de aficionados, no lo eran, ¿no? Y si me preguntas si tenían una información muy detallada de lo que hacían y eso, también la tenían, sí. Y si tenían medios más que suficientes para hacerlo, también los tenían, sí. Y ya está. 3 cosas para terminar. Bueno, una, hay un chico de 21 años que dice, tengo 21 años, y si la juventud es el futuro del país, ¿por qué? Yo también los tuve. Pero eso se pasa. Eso pasa, sí. Y dice, si la juventud es el futuro del país, ¿por qué os olvidáis, entiendo que los dirigentes políticos, de ella? No solo no me olvido de ella, sino que muchas de las cosas que yo he dicho aquí están pensando en los jóvenes. Pero, claro, estas son las cosas que hay que hablar un poco en serio, ¿no? Vamos a hacer la primera crisis que hay en todo el mundo occidental hoy y en otras gran partes del mundo es una crisis demográfica. España tiene una crisis demográfica brutal. En España mueren cada año más personas de las que nacen. No discutimos sobre esto. No se habla sobre esto. España es un país ya sustancialmente de personas mayores. Las personas mayores, un país sustancialmente de personas mayores, necesita unas obligaciones o tiene unas obligaciones y unas responsabilidades muy claras. Por ejemplo, las personas mayores necesitan más atención sanitaria, por ejemplo. No discutimos sobre esto. Bien. Conforme haya más personas mayores, personas que se van a jubilar, van a ser necesarias más pensiones. Tenemos un agujero de 100.000 millones de euros en la seguridad social. Nos gastamos mensualmente de torno al 11.000 o 12.000 millones de euros mensuales en pensiones. Que dentro de muy pocos años, cuando se jubile la generación del baby boom, que duró del 53 o del 54 al 76, o sea, duró, no, al 76, duró 20 años, en el que España tuvo 16 millones más de habitantes. ¿Qué vamos a hacer? No se habla de eso. Lo único que se habla es de volver a indexar las pensiones. Es decir, vamos a ver, explíqueme usted, si tengo un agujero de 100.000 millones y tengo una inflación del 7,5%, ¿usted cree que lo mejor para el país y para los pensionistas es volver a que las pensiones vayan con la inflación? ¿Y los salarios también? Con todo eso va la renta, ¿eh? Bueno, quiero decir, hagamos una sociedad viable. Y cuando yo hablo de la deuda, mire, la deuda, el billón y medio de deuda que tiene España, ese billón y medio de deuda, lo van a pagar los jóvenes. Va a recaer esencialmente sobre las generaciones jóvenes. Entonces me dice, ¿cuál es mi preocupación? Yo me estoy preocupando de las generaciones, de la carga que estamos dejando a las generaciones jóvenes. Y cuando hablamos de un déficit estructural del 5%, lo que estoy diciendo
es que España se levanta cada día con 50.000 millones de euros que no puede pagar. ¿Quién lo va a pagar? Mucha suerte para los jóvenes del pasado mañana como sigan estas políticas. Entonces, claro que hay que hacer muchas más ofertas para los jóvenes. Pero tenemos que ser muy conscientes de todo eso. Hemos construido una sociedad demográficamente para personas mayores y estamos excluyendo a las personas jóvenes. Cuidado, porque eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Entonces, eso no se puede limitar diciendo, pues que vengan todos los inmigrantes del mundo. España no tiene un problema de inmigración serio todavía, no lo tiene como lo tienen otros países de ninguna manera. Pero cuidado, porque eso no se puede afrontar solo de esa manera, ¿no? Y entonces, claro, cuando hablamos de todas estas cosas, cuando hablamos de la natalidad, cuando hablamos de la vida, cuando hablamos de la familia, cuando hablamos de la sociedad, tenemos que discutir todos estos temas. Y todos estos temas son de la suficiente importancia como para que intentar que haya una cierta, como se dice, una cierta conversación seria sobre estas cosas que son sobre las cuales depende fundamentalmente el futuro del país, ¿no? Ahora, como tú sabes muy bien, Ignacio, a veces es muy difícil discutir esto y hacerse escuchar en esto, ¿no? Por relajar un poco, hay un lector, un espectador que creo que le ha traído más unos libros, que le pregunta si sigue leyendo poesía. Sí. Sí. Y además, los dos últimos libros que he leído, no solamente leo, sino que regalo. Y aquí hay algunas personas sentadas que se han beneficiado de mis regalos de poesía. Y yo también recibo regalos de poesía. Pero los dos últimos, precisamente, son de un gran poeta que está establecido aquí en Sevilla, se llama Abelardo Linares, ¿no? Abelardo Linares me ha regalado los dos últimos, una colección de poemas de amor de Antonio Machado, una antología de poemas de amor de Antonio Machado, y otro libro de sus autores, José Luis, no es Hinojosa porque no es Hinojosa, pero es que siempre me sale el apellido Hinojosa y no es Hinojosa. Pero se llama José Luis. Y son los dos últimos que he leído. Bueno, por terminar, ya que el ciclo se llama España Adelante, y a modo de conclusión, enumeraría usted, te voy a pedir 3, si quiere alguno más, y por orden, los principales problemas de esta nación en este momento. Digo, a modo de recapitulación, porque nos llevamos toda la noche hablando de ello. La vigencia constitucional de la nación española, la necesidad de hacer una economía viable y atractiva en un país fuerte y la necesidad de que el país internacionalmente vuelva a ser un país respetado y admirado. Esas 3 cosas son las cosas básicas. Perdóname una cuestión sobre el tercero. Si hay un cierto consenso dentro de la crítica generalizada que se le hacen a este gobierno, es que en Europa tiene buena entrada el presidente Sánchez. Yo hablo simplemente de resultados. Bueno, trae fondos y esas cosas. No, sí, fotos todo lo que quiera, pero tú dices, oiga... ¿Le dan margen de déficit? No sé. Yo me ocuparía de tener un poquito de orden en la casa, ¿no? Y tener la casa ordenada. Y tener la casa ordenada pues es la mejor recomendación y la mejor política posible, ¿no? Entonces uno puede decir, oiga, mire usted, había por ejemplo un gasoducto que se llamaba MidCat que iba a transportar, como su propio nombre indica, gas. Y eso pues ya deja de ser un gasoducto y ahora se va a llamar de otra manera, Barcelona-Marsella o no sé cómo, y va a transportar hidrógeno. ¿Y dónde está el hidrógeno? No hay. Bien. Puede haber a lo mejor dentro de varias décadas.
¿Y quién va a comprar el hidrógeno? Oh, buena pregunta. Si no hay hidrógeno, ¿cómo va a comprar el hidrógeno? Y si lo hay, ¿a qué precio se tiene que comprar el hidrógeno? No hay una fábrica alemana que vaya a comprar hidrógeno si es que hay hidrógeno dentro de 10 años al precio que se produce el hidrógeno. Entonces, quiero decir... ¿Y la excepción ibérica, por ejemplo, tampoco le parece bien? De la excepción ibérica, esa es de las cosas que España tiene que salir de esas excepciones, ¿no? España tiene una excepción ibérica porque tenemos un problema energético, de conexión energética muy grande con Europa, fundamentalmente debido a Francia. Como yo he vivido eso, me lo conozco, porque yo he discutido muchas horas sobre esas cosas. Pero no hay que vender paquetes que no existen. Al gobierno yo le deseo muchos éxitos internacionales, a cualquier gobierno que sea. Pero no creo que España, honradamente, sinceramente, esté viviendo internacionalmente su mejor momento. Ni en Europa, ni en el norte de África, ni en la relación atlántica con los Estados Unidos, ni en el mundo iberoamericano, que es tan especialmente importante para nosotros. Esos 4 pilares básicos de la política española no viven su mejor momento. Y luego, pues cada uno se hace las fotos que quiera, pero las fotos no son fotos, nada más que fotos. ¿Quiere decir algo sobre lo que no hayamos hablado? Quiero dar las gracias. Yo creo que hemos hablado de casi todo, incluso hasta de poesía de amor, pero quiero dar las gracias otra vez al alcalde de Tomares, quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Tomares, desearle muchísima suerte. Muchas gracias a todos por estar aquí. Compruebo con satisfacción que después de 1 hora y media... No se mueve nadie, ¿eh? Todos han sobrevivido a la sesión y, por lo tanto, algo habremos contribuido a eso. Y muchas gracias, Ignacio Camacho, que sigue siendo probablemente de las personas o la persona a la que merece la pena seguir y leer con asiduidad en los medios de comunicación de España. Y lo digo porque es así, sinceramente porque lo creo, ¿no? Una anécdota, si me permites, para terminar, que igual te gusta a ti como periodista, ¿no? Mi abuelo fue un periodista muy famoso, conociste, bueno, mi padre también fue periodista, también, de la radio, mi abuelo vasco, trabajaba en el País Vasco, navarro, pero trabajaba en Bilbao, y firmaba con un seudónimo entonces en vascuence que se llamaba Gudalgai. Gudalgai significa el soldado en el País Vasco. Y hacía unas crónicas espectaculares que publicaba en el Diario Vasco, las publicaba sobre la Primera Guerra Mundial. Se hizo muy famoso por ser un gran cronista de la Primera Guerra Mundial. Y un día le pidieron que fuera a ver a un gran empresario de la época de una gran familia, que se llama don Nicolás María de Urgoiti. Don Nicolás María de Urgoiti. Y le fue a ver, y le fue a entrevistar. Y don Nicolás, cuando termina la entrevista, mi abuelo le dice a don Nicolás María de Urgoiti: bueno, don Nicolás, y ahora que ya hemos tenido la entrevista, dígame de verdad, ¿qué piensa usted de cómo va la guerra? Y don Nicolás María de Urgoiti le dice: eso se lo pregunta usted a su colaborador Gudalgai. Y entonces mi abuelo, que tenía 18 años o 19 años, se empieza a escurrir de la butaca y Urgoiti le dice: ¿qué le pasa a usted? Y dice: es que Gudalgai soy yo. Y dice: pues es que Gudalgai es el que nos marca criterios a todos nosotros en el tema de la guerra. Gudalgai fue condecorado por los aliados en la guerra, porque siempre fue a la Diófilo, en mi casa también, ¿no? En la primera y en la segunda. Quiero decirte que esa historia, que es una historia de éxito joven en el periodismo, y que yo a veces cuento, hoy hay algún Gudalgai, digamos, y esos Gudalgais a los que algunos se puede leer sabiendo que tienen en la cabeza muchas cosas a las que decir, pues uno de ellos, en mi opinión, se llama Ignacio Camacho. Y yo lo digo con mucho gusto porque es verdad.
y porque a mis años me gusta decir las cosas que pienso y esta la pienso. Pues muchas gracias, señor presidente. Un honor. Y muchas gracias a ustedes por su asistencia.